plaza que hay allí, que hay un muro, que no sé cómo se llama. La Plaza del Coso. Y la verdad es que estaba muy superficial y hubo que reformarla porque no decidieron no levantar los restos que había allí y se quedó un poco elevado, más de lo que, o sea que los restos, en la puerta de entrada de la Catedral de Hoyos hay unos restos de alguien. Cuando, bueno, mira, No tenía nada identificado. Cuando yo empecé a documentarme, una de las primeras personas que yo fui a entrevistar, grabadora en mano, fue al párroco de Hoyos, ¿vale? El actual, han pasado varios por ahí, últimamente, ha habido muchos cambios. Y es don Flores, muy amable, me ayudó muchísimo, yo lo grabé, y él me estuvo enseñando las tumbas que hay al inicio, que están numeradas, y en esa época, es algo que yo, por ejemplo, he aprendido y me ha sorprendido, en esa época todo el mundo se enterraba dentro de la iglesia. Una cosa que a mí me llamó mucha atención. Yo siempre había pensado que no, que eran los nobles o el clero los que se enterraban en la iglesia. Pues no, todo el mundo se enterraba en la iglesia. ¿Cuál era el método? Pues abrir la piedra, meter el cadáver y echar una pala de cal viva y volver a cerrar, ya está. Entonces, imaginar la salubridad del templo en verano, con el calor, con las altas temperaturas, que no se, llegó un punto que no se podía casi ni celebrar misa del olor insoportable que había. Entonces, justamente este obispo fue llamado por Florida Blanca porque hizo un real decreto sanitario para crear los actuales cementerios extramuros. Entonces, al principio, como tú dices, hay unas tumbas que solamente están marcadas... No, pero esta está fuera, fuera de la iglesia. Sí, y incluso fuera de la iglesia, porque las primeras que se enterraron fuera eran pegadas a la iglesia también. Y él me dijo, yo le pregunté, usted, si fuese usted el cura que lo tuvo que enterrar, el párroco que lo tuvo que enterrar, ¿dónde lo enterraría? Y él me dijo, además con mucho sentido, me dijo, yo José Manuel en la entrada no lo enterraría, porque todo el mundo lo pisa allí. Entonces, lo lógico es que yo lo enterrase en el altar, cerca de Dios. Entonces, eso a mí me quedó muy marcado también en cuanto a elaborar una teoría, porque hay muchas teorías de dónde puede estar enterrado. Hay quien dice que lo llevaron a un huerto que tenía su sobrina, fuera de la población. Hay quien dice que lo pudieron llevar incluso al convento, incluso... Aquí Floria no, aquí en la catedral no puede ser. Muy difícil. No hay indicio ninguno. No, sí, todo indica que está en la iglesia. Casi, vamos, casi seguro. El misterio es que no se sepa dónde todavía, porque tampoco están en el templo. Y bueno, pero la verdad es que como se hizo un entierro clandestino, a lo mejor para no revolver mucho, porque sí es verdad que no está ni a medio metro, ni a medio metro. Se iba a bajar un peldaño y bueno, los arqueólogos dijeron, no lo movemos, y se echó encima y ya está. Y está allí, no se ha tocado. Pues lo lógico es haber hecho pruebas y todo eso, ¿verdad? Ya. Pues le mandan un montón de cadáveres. Sí, pero bueno, por lo menos ese, como él dice, ¿no? Si está enterrado de forma somera y puede ser sospechoso. O por ejemplo, una prueba simplemente de datación, si es de la época del principio del siglo XIX, por lo menos acercarnos a algo, ¿no? Y si no es de la guerra de independencia, porque ese día murió más gente, ¿vale? Por ejemplo, una de las protagonistas de la novela también es una de las víctimas de ese día. Y por eso la novela empieza así. Se encuentran varios cadáveres de la guerra de independencia, pero no tiene por qué ser el obispo. Puede serlo uno de ellos, pero que murió más gente ese día, porque claro, los franceses entraron y saquearon el pueblo. Y oye, además que puede ser un poco, porque en la Catedral de Coria hay enterrados 3 generales, bueno, altos cargos del ejército inglés. Y también los ingleses creían que, porque vinieron en la guerra de la independencia a librarnos de los franceses, ¿no? Entonces, los ingleses querían que lo hubieran enterrado dentro de la catedral y el clero dijo que no, que herejes no enterraban dentro y lo enterraron en el paredón. Y se quejaban de que estaban muy superficiales. Y es verdad, porque ahora en las obras de la catedral se han encontrado a lo mejor 150 enterramientos, ¿no? Y lo único, tenían 2 características respecto de los otros. Estaban muy superficiales, bueno, tan superficiales que era en el paredón, fuera, era en lo que es el paredón. Y debajo del pavimento que hay ahora había otro pavimento que era de piedra, enrollado de piedra. Y estaban justo ahí. Y tenían otra característica que era, no estaban con los brazos así, sino así, y estaban en caja,
La caja no estaba, pero se ven los clavos de la caja haciendo el perímetro de los ingleses. Sí, porque Y se ve también que a lo mejor porque eran un poco, bueno, esto lo sí, en esa época enterramos se fuera enterraba para así. darle un desprecio. De todas formas, es verdad que se enterraba de esa manera. Lo que yo he leído, lo que yo he encontrado, es que se enterraban, simplemente, te digo, se le ponía cal y la piedra. Si había prisa y había muchos enterramientos, es que no se le echaba ni cal. Entonces, ya os digo, en verano era insoportable, por eso se creó ese Real Decreto. Y luego otra curiosidad que también está reflejada en la novela, que como somos animales costumbristas, pues la gente al principio pues, se negaba a que su familia fuera el primero que fuese enterrado fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, incluso el otro día, no sé con quién hablándolo, me decía, es que pues, eso pasa ahora, que ahora creas una ala nueva del cementerio y, bueno, ¿y por qué mi familia tiene que ser el primero ahí? A ver si es lo sagrado igual, ¿no? O sea, que un poco, sí, que somos así, ¿no? Imaginaos lo que costó mentalizar a la gente de que se tienen que enterrar fuera de la iglesia, ¿no? Fue una cosa, por lo visto, bastante, incluso perduró muchos años esa protesta. Te voy a remitir a la novela. Porque, Spoiler. No es spoiler. Se sabe que hicieron mucho daño. Sí. Porque mira, tú sabes que hay mucha, no sé, polémica o hay mucho, se ha hablado mucho sobre ellos vinieron aquí a salvarnos un poco de nuestro atraso, ¿vale? Que la idea es muy bonita, la idea de la explotación y todo eso, pero en verdad lo hicieron muy mal. Hay que reconocer que lo hicieron fatal. Lo hicieron fatal porque lo primero Napoleón cogió y soltó unos ejércitos en España y no los abastecía. Entonces, según Napoleón, los ejércitos se tenían que abastecer sobre la marcha. Entonces ese fue el primer error que cometió. Porque los soldados al no estar abastecidos entraban a los pueblos soliviantados y cogían todo lo que pillaban y ya se iban más allá de lo que deberían de irse. Entonces a partir de ahí se crea esa resistencia, ¿no? Y hay que recordar que no fueron las autoridades, la gente que se levantó fue el pueblo llano, o sea, la gente normal y ordinaria, harta ya de aguantar saqueos y excesos de los franceses. Que ellos desde el primer momento yo creo que tenían bastante claro que estaban invadiendo, ¿vale? Sin embargo los españoles ya sabéis que como somos así tan hospitalarios, pues casi todas las ciudades lo recibían encantados, la verdad. Y a los altos cargos los metían, era un honor tenerlos en sus casas. Pero luego se cambió las tornas, luego cuando pasó el levantamiento del 2 de mayo, incluso alguno pagó por alojar franceses con la vida. Así fue la cosa. Por eso te digo que cometieron tantos ultrajes y tantos saqueos que yo he tenido que quitar muchos porque ya era demasiado cargante. Y claro, tampoco quería... los ingleses también hicieron mucho daño y venían de aliados, por ejemplo. Los bandoleros, que muchos se convirtieron en guerrilleros, los guerrilleros también cometieron sus atrocidades, porque al final era una guerra y en las guerras pues pasan esas cosas, ¿no? Los pueblos de la Sierra de Gata casi todos fueron muy maltratados, especialmente Perales. Perales del Puerto fue el lugar donde más... Coria se salvó mucho al principio porque pasaban por el puerto de Perales, se metían por ahí por Moraleja hacia Alcántara o a Portugal, y Coria se salvó bastante. De hecho tuvo un par de intentos que parecía que iban a llegar y no llegaron, y se salvó mucho tiempo. Lo que pasa es que ya cuando llegó agosto de 2029 y ya ocuparon ellos, cuando ya habían estado primero los ingleses. Y por cierto hay una anécdota en San Martín que los llamaban pickpocket porque robaban las cerezas, se metían en los corrales, por lo visto, a robar las cerezas. Eso me lo contó un amigo mío, historiador, como curiosidad. Y también decían que Wellington, se hablaba que Wellington había sido herido de bala por aquí, por las inmediaciones, y que le habían atendido en Trevejo, pero eso tampoco hay documentación. Esa época es una época de la historia de España bastante oscura. Es decir, yo por lo menos me he encontrado, hay cosas digitalizadas, pero no hay tampoco mucha investigación. Supongo que sería porque ellos también destrozaron muchos archivos, ¿no? Sin embargo, de estos de Coria sí que hay documentación, Sí. incluso está la lápida de uno de ellos puesta allí donde estaba antes Oscar. En Coria sí, en Coria es un Y centro de vinieron población que se mantuvo. militares y están en los museos de allí, o la historia. O sea que esto sí está muy documentado, ¿eh? Y si encuentras, por ejemplo, ahí he encontrado como cosa curiosa, como publicación curiosa, muchos libros de biografías de generales franceses retirados a finales del siglo XIX, escritos en Francia. Eso también me ha ayudado bastante. Sus memorias, que escribieron sus memorias ya
cuando estaban retirados en Francia, y ahí sí se recogían bastantes detalles, porque ellos guardaban cartas. Estaban por aquí, estuvieron por aquí. Claro, estuvieron por aquí. Entonces guardaban cartas, Bueno, hay una carta que dice que se espantaba de los piromanos que se habían vuelto sus soldados. Dice que estábamos en un chozo y apenas salíamos del chozo y ya estaba ardiendo el tejado. Tenían una manía de quemarlo todo. Sí. En iglesias y todo, vamos. El hijo quemado. Los Roncillo cuando además están haciendo una obra que está muy bien. Y bueno, sigue. No he leído el libro, no sé si lo recuerdo. Y no meter las patas y cuando además igual que viajas al pasado o viajar a otro mundo, a Oriente en este caso, como va a hacer ella, es muy difícil, la verdad que sí. Él lo hace muy Pero bien. merece la pena. En la novela registra las palabras de esa época, las vivencias, queda muy bien reflejado en esta novela. Eso lo Lo he conseguí. intentado, te digo que sí. Y lo más difícil son los diálogos. He tenido que trabajarlo bastante, leer mucha documentación de la época también, para coger el tono, y creo que al final ha quedado bastante bien. Pero sí que es verdad que es muy complicado, muy complicado. Y además que tienes que estar todo el rato pendiente de las fuentes para no meter la pata. Por ejemplo, os cuento un ejemplo: los peregrinos llegan a Coria y se les hace de noche. Y claro, no había puente, cruzaba la barca, una barca de sidra que había. Y se les hace de noche y tienen que hacer un fuego. Pues no existía el mechero. O sea, Con piedra. llevaban unas piedritas, una yesca con un pedernal y hacían fuego. Había una especie de yesquero, pero que solo tenían algunos sargentos de artillería, era una cosa como... O sea, no existía ni mechero ni cerillas. O sea, como eso, hay muchísimas cosas que te vas encontrando que tienes que estar pendiente para no meter la pata y no sacar de ese sueño vivido que tú quieres que viva el lector. Es lo más complicado. Oye, y en eso, en los diálogos, ¿has tenido que adaptarte? Me refiero, perdón, es que se me acaba de ocurrir. Claro, a lo mejor hablaban de una manera que a día de hoy el lector a lo mejor se nos hace difícil. ¿Has tenido que adaptarte en ese sentido o está bastante, te parece lo suficiente? Si yo supiese, por casualidad, cómo hablaban exactamente, imagínate que yo tengo que novelar sobre el siglo XI. Aunque yo supiese exactamente cómo hablaban, cómo era el castellano de la época, cosa imposible, si tú haces una novela así, claro, no llegas. Porque lo más importante es que se entienda el personaje. Y después de que tú consigues eso, tienes que integrar el lenguaje de la época, por ejemplo, pues trabajar el vocabulario y meter cositas, pero si lo haces muy espeso o muy auténtico, entre comillas, depende de la época que sea, puede ser contraproducente a la hora de leerlo, porque el lector a lo mejor no se entera o se aburre directamente. Entonces he intentado hacer una mezcla y rescatar, sí, conceptos, vocabulario. La forma de hablar del obispo es muy singular, porque ahí están sus pastorales. Y por lo demás, en cuanto a acentos y todo eso, también hay que tener mucho cuidado, porque a la mínima puedes convertir al personaje en otra cosa y perder esa autenticidad. La delgada línea es muy fina, o sea, la línea que separa el diálogo auténtico ¿cómo te diría? La caricatura. Sí, de la caricatura es muy delgada, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es preferible quedarse corto que pasarse. ¿Tenías un final cuando empezaste a escribir? No, porque como había tantas teorías, pues yo a medida que iba escribiendo tenía el hecho histórico, los tres peregrinos, las obras de la rehabilitación, y a partir de ahí he ido rellenando esos huecos que me he ido encontrando en la documentación histórica. Y el final como que casi vino solo, es decir, cuando ya tienes la novela medio, toda la columna vertebral, pues al final casi que vino solo, ¿vale? Y de los muchos que había, de las muchas teorías que hay, creo que es la más coherente. Pero bueno, ya veremos. A ver qué opináis vosotros también cuando lo leáis. ¿Vale? Lo que pasa es que es verdad que empecé a documentarme con el obispo, pero por ejemplo mi abuelo tiene otra novela. Y este hecho que estoy investigando ahora también me ha llamado muchísimo la atención.
Solo puedo decir que fue un crimen en la Sierra de Gata. De Mayada. De momento, a ver si os gusta esta. Y a ver qué opináis. Estoy deseando saber vuestra opinión, porque estoy en un proceso de aprendizaje. Y esto también forma parte de eso, de lo que me digáis. Vale, vale.